Año del Mundial, contexto de Mundial, la firma del Diego y el entrevistado en primera persona está muy vinculado al fútbol y seguramente tendrá muchos recuerdos observando en su momento, viéndolo y añorándolo a Diego Armando Maradona. Museo del Tenis, complejo Solo Campos, cerrando noviembre. Jorge Gripo en primera persona. Jorge, bienvenido. Gracias, Marito. Un placer estar acá. Jorge, ¿cómo arranca tu romance con el fútbol? Con la número 5 en el barrio, en el campito, porque muchos años atrás no había inferiores en los clubes de la región. Sí, por supuesto. O sea, siempre de la mano de mi viejo, que le gustaba el fútbol, y bueno, y en los campitos, ahí atrás de mi casa. ¿En Barrio Norte? Sí. Ahí tenía un campito que mi viejo tenía máquinas cosechadoras, pero venían los chicos y jugábamos ahí. Hasta que, bueno, uno viene un poco más grande, ya estaban los campitos tradicionales en diferentes lugares del pueblo, y bueno, y ahí fueron las inferiores mías y de algunos muchachos que jugamos juntos en Sportivo, ¿no es cierto? Hasta el año 76 que Sportivo comenzó a participar de nuevo en la liga, porque esa es una de las cuestiones. Sportivo no participó durante 6 años en la liga, creo. Y en ese momento usted el único contexto era algún que otro torneo de Vita o si te llevaban a otro lugar. Totalmente. Es en torneo de Vita, alguno que por ahí decía vamos a jugar a tal lado, un equipo, un campeonato, cuando era un poquito más grande, algunos muchachos que decían, bueno, éramos 2 o 3 que estos chicos más o menos juegan bien, vamos a jugar un campeonato, un ejemplo, a Camposoto. Correcto. O a algunos lugares así, ¿no es cierto?, en algún otro pueblo. Hasta que, bueno, llegó el tema de Sportivo, ¿no? ¿En el 76 qué edad tenías? En el 76 tenía 17 años, 16 para 17. 16 para 17. ¿Fuiste con tu viejo? Si bien ya eras grande, ¿fuiste solo? ¿Fuiste con tus amigos? Y el tema arrancó porque, lo que yo te decía, Sportivo no había participado en la liga, y bueno, mi viejo con un grupo de muchachos le llevaron la propuesta del club para armar una subcomisión. Fue el que inició con Juan Carlos Díaz, Caroso, que le decían. Y bueno, salieron a juntar firmas, le presentaron al club, bueno, y armaron una subcomisión con una montonera de gente para reiniciar el fútbol, ¿no? Y bueno, y ahí comenzamos a ir todos los que estábamos en los campitos, nos vinieron hablando a todos y empezamos a ir al club, y ahí se fue armando un poco todo, ¿no? Ustedes eran de los más chicos, había algunos jugadores de 20 y claro, pico, sí. Sí, había muchachos grandes que habían participado años atrás. En el 68 fue campeón deportivo. Estamos hablando de 6, 7, 8, 10 años. Muchachos que a lo mejor tenían en ese tiempo 20 y pico de años, estaban en los 30. No muchos participaron, pero bueno, era una mezcla de nosotros los más jóvenes, con algunos que en ese momento jugaban en segunda división, y los más grandes. Hasta todo eso fue en el año 76. ¿Quién era el técnico en el 76? En el 76 eran 3 jugadores, 3 exjugadores, Pablo Essén, Tuto Acuña y Lalo González. ¿Y quién era tu camada de jugadores de potrero de campito que fueron y comenzaron a jugar en Sportivo? Nino Díaz, Helio Díaz, estamos hablando de los más chicos, Roberto Chareto, te estoy hablando, pero justamente estaba mirando una foto, y después estaba el Gato Guzmán, ya eran un poquito mayores que nosotros, claro, como 10 años más, pero en intermedio, el Gato Guzmán, el Abel Ferreira, Omar Mancilla, por ejemplo. Todos locales. Éramos todos locales. Había muy pocos. Todos locales. Estaba el Odulio, que se incorporó también después el Odulio Mancilla. ¿Quién más? Abeldaño, el Lobo Abeldaño. ¿Quién más? Pero ya te digo, después se incorporó el Bayo, todo eso, fueron arrancando, eran más chicos todavía que nosotros, y bueno, se fueron incorporando todo, el otro año se fueron incorporando. Claro, Daniel Tolosa, claro, todo eso. ¿Te acordás de tu debut en Dani Brassini? Sí, un amistoso, jugamos en cancha de Defensores, fue el primer partido que jugamos con la camiseta de Sportivo. Me acuerdo que me marcaba todo un muchacho de apellido Copari, que también era grande ya, yo me acuerdo que venía jugando. ¿Vos tenías 17 años? Claro, nosotros aparte de campito crudo, ¿viste? Nada más, campito a la cancha de fútbol. Nada más. Qué loco.
Pensado hoy que a los sí. 6, 7, 8, 10 años ya comienzan a jugar, pero está bien, hablamos de casi 50 años Claro, después. y justo que Sportivo a lo mejor tuvo el parate. De 6 entonces, años. porque si no por ahí hubiéramos jugado en reserva, Claro. un par de años. Pero bueno, los Como que nuevos que fueron más o crudos a menos jugar en teníamos primera. alguna condición. A primera. A primera con los otros muchachos. Y bueno, así arrancamos, ¿no? Ese fue el amistoso. Y por los puntos, Y- ya arrancada la liga año 76. Sí, yo no me acuerdo bien qué partido, pero bueno, no, la verdad que no. Ese partido, por los puntos, yo no sé si fue con Clark, que con algunos equipos. Metiste clásico ese año, 76. Sí, todos los años, eso después jugamos clásico. En los primeros años jugábamos acá en la cancha. En la cancha vieja. Cancha vieja. En la cancha vieja. Ahora, en el 77, Sportivo fue campeón invicto, pero vos ya no estabas acá en San No, Fernando Norte. porque hice ese año y en ese verano, o antes que arrancara la liga, salió la posibilidad de Newell, por una amistad en Rosario, que mi papá, algunos familiares que habían dado más o menos, bueno, fuimos con algunos muchachos y quedé en Newell. Y eso lleva, porque todo se conecta, mira cómo es, eso lleva que al técnico mío era César Castaño, que estuvo acá en la liga. Sí, que fue campeón con Atlético, Con Atlético, en los 90. bueno. César Castaño, como si seguía la subcomisión Sportivo, los otros muchachos, mi papá le pregunta cómo había sido el comienzo, esto que estuvimos hablando hasta ahora. Sí, dale. Necesitamos un técnico. Y él se lo recomienda a Loiácono. Nelson Loiácono. O sea, que Loiácono aparece acá por mi ida, podía haber venido cualquiera. A Newell's. Por mi ida a Newell, entonces fuimos a la casa con mi papá, yo ya estaba en Newell, fuimos a la casa de Nelson, y papá le propuso, era jovencito, Nelson era más joven que algunos de los jugadores que De tenía. los jugadores que tenía. Qué increíble. Pero le dijo, es técnico, es preparador físico, se viene una movida diferente en el fútbol, de las ligas, todo eso. Y es cierto, porque Sportivo revolucionó la liga en ese momento. La preparación física que hace Loiácono no lo hacían, en la liga no. Para el equipo campeón del 77. Claro, porque Sportivo si tenía una condición era que de los 20 minutos del segundo tiempo los arrollaba físicamente. Pero los sacaba a correr a los muchachos Nelson y, o sea, practicaba casi como nosotros en Newell, ¿viste? Y había muchachos que le golpeaban la puerta a mi viejo porque estaban en la subcomisión y querían abandonar. Mirá vos, a los 15 o lo 20 días. exigente que era Nelson Loiácono. Y porque no estaban acostumbrados a correr. Entonces. Del campito a una preparación yo me física acuerdo con una un noche, equipo vinieron 2 o de 3 AFA. muchachos, espero que no se enojen, el gato Humá, vino Caroso, que estaba, y no sé si era el Abel Ferreira, alguno, y le dijeron, Pocholo, no, así no se podían mover. Y mi papá habló con eso, y Nelson le dijo, decirle que me aguanten 15 días más. Le aflojó, los entró a ablandar, después que pasaron el mes, entraron a agarrar, ¿viste? Bueno, te quiero decir cómo se conecta, ¿no? Correcto. La ida mía a Newell con lo del 77. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Newell's? En Newell tuve un año y pico, pero fue una decisión mía porque yo viajaba y tenía que esperar desde marzo hasta mitad del otro año. Había jugado en cuarta común y cuarta pesal. Con César estamos en la cuarta común. Y alternamos. Estaba el negro Almirón, era win izquierdo, pero de la especial, era un poquito mayor que yo. Pero estaba Juan Simón, estaban los ¿cómo se llaman? Jugadores de renombre. Todos jugadores que después llegaron a primera división en Newell. Y con Juan hemos tenido un encuentro que después, cuando lo de Unión, si querés te lo cuento, para ir al juvenil del 79. Del 79. Pero bueno, entonces compartíamos con las cuartas y entonces ese año y pico, entonces César me dice, mira, tenés que seguir viajando. Y yo le digo, yo estoy cansado de viajar. En ese interín, que yo iba a volver a Newell a mitad de año, o que para seguir en Newell, aparece un hombre en la comuna de San Genaro, un contador que tenían la gente de la comuna de San Genaro. Venía ahí, mi hermana trabajaba en la comuna de San Genaro Norte, perdón. Y este hombre le dijo, habló, dice, no sabés, era parte de la comisión directiva de Unión.
Dice, mi hermano fue a Newell's, pero no, dice, decirle que aguante, que juegue este año acá. Dice, en noviembre lo llevo a Unión. Y yo antes de viajar, digo, no, vuelvo a jugar Sportivo y jugué todo el año 78, estábamos hablando. Sí. En el 77 estuve en Newell's, un año y unos meses. Y el 78 tenía que gustar o volver a Newell's o me quedé en Sportivo porque a fin de año iba a ir a Unión. ¿Y te fuiste a fin de año Unión? Claro, sí, y me fui a fin de año Unión. Y ahí arrancaste una etapa donde llegaste al fútbol profesional. Sí, muy rápido. Muy rápido. ¿Por qué muy rápido? Y porque esto es una anécdota que siempre la cuento yo. No es fácil, viste, el fútbol profesional. No, seguro. Uno después Llegan que está, pocos. cuando está, cuesta todo. Pero yo, por ejemplo, hoy jueves, me fui a jugar a un campeonato a Soto, con toda la barra de los muchachos. Ya había terminado la liga, no estábamos participando. Noviembre, parte de diciembre, Sportivo ya, campeonato nocturno en Campo Soto. Eran bravos. Sí, jugamos un jueves. El lunes me fui a Santa Fe yo. Practiqué esa semana, entre 100, hubo una zarandeada, me quedé, tenía que quedar otra semana más. Otra semana más, práctica de fútbol, quedaste ya, ¿no es cierto? 4 goles hice en la última práctica de fútbol, 2 de tiro libre. A la tercera semana, Unión viene de pretemporada. Me llama el técnico y me dice, vos vas con la primera. De pretemporada. Sí. No, volvía de la pretemporada. Ah, perfecto, vas con volvía la de la pretemporada de Paraná. Entonces me dice, vas a ir a practicar en el plantel de primera. Yo, viste, hacía 15 días que me había ido de acá de San Genaro y jugando en Soto. 15 y 6 días. A los 5 días, partido amistoso con Newell's. El turco estaba contracturado. El turco Ali. Y me dice, ¿te animas a entrar un ratito? Sí. ¿Quién era el técnico de Unión? Volken. Y el técnico de la inferior, el coordinador es Julio San Lorenzo, que fue jugador de San Lorenzo de Almagro. Bueno, en Unión estaba el turco, el Cordero Hotel, Pitar, Ribeca. Y bueno, vaya al banco, dice, por lo menos que te vaya. Ya había practicado 1 o 2 veces con los muchachos. Y estaba más o menos porque estaba Mario Alberto, que era de San Martín de las Escobas. Y era más o menos de acá la zona. Neri Pumpido era de Monje. Claro. También estaba en el banco, todavía no era titular. Entonces, dentro de todo, en el plantel de primera, yo soy de Monje, Jorge, yo del otro, bueno. Y había muchos pueblerinos. Sí. Y bueno, y me llamaron para entrar los últimos 20 minutos. O sea, a las 3 semanas de ir de jugar en un campeonato en Campo Soto a debutar en primera. Y hice gol de tiro libre. En ese primer partido. Y ahí te marcó también. Me dice, el Cordero Hotel me dice, vení Grinquito, pegale. Dice que me dijeron que hiciste unos goles el otro día en las prácticas. Viste, yo creo que estaba en una nube, viste. Era muy real lo que te estaba pasando. Sí, a clavar en el ángulo. En el ángulo. Y de ahí arrancó una historia con Unión que te llevó a un punto el más alto de tu carrera, Jorge. Sí. O sea, todo. Yo sé que a nivel profesional no es fácil. O sea, esto lo cuento porque no es fácil. No, ¿cuántos llegan? No muy sé pocos. En la historia de un jugador profesional, si en 3 semanas llega a primera división, no es tan fácil, ¿viste? Pero bueno, y después bueno, viene el que tenés que acostumbrarte al entrenamiento más fuerte, que no dormí del cansancio que tenés. ¿Te quedabas en Santa Fe? Perdón, a la semana de ese partido jugó un cuadrangular acá en Rosario. Newell's, Racing, Boca y Unión. O sea que al mes jugué otro partido donde jugó con Racing y Boca, un cuadrangular en Rosario yo. Al mes, a las 3 semanas contra Newell's y al mes agregarle a Racing y a Boca. Empezamos a recorrer la historia de Jorge y cómo comenzó esta primera parte, del campito de Barrio Norte a la cancha de Unión del Tatengue, de Campo Soto a debutar en la primera división. Hay mucho más Jorge Gripo en primera persona, anuncios comerciales, ya regresamos.